Ok, muchachos, antes de seguir con el tema, que estamos muy emocionados hablando la clase pasada sobre empaquetamiento y estructura de transiciones en polímeros, hay un par de ejercicios que no estaban en la presentación anterior que necesitamos repasar. Uno es este ejercicio, cómo a través de la energía de vaporización y el volumen molar podemos llegar a la densidad de energía de cohesión y cómo a partir de eso, sacando la raíz cuadrada, podemos llegar al parámetro de solubilidad de un solvente. Entonces, en el libro de texto está este ejercicio, el 2.1. En el 2.1 me dicen que calcule el parámetro de solubilidad para el hexano 25 grados centígrados. Me piden que haga esto, que considere que el volumen del gas es mucho mayor que el volumen del líquido. Por lo tanto, podemos sustituir la segunda parte de la ecuación, esta, por RT. Todo esto, como la diferencia es muy alta, la podemos convertir en RT. Entonces, lo que ocupamos para resolver esta ecuación es la entalpía de vaporización, la constante de gases ideales, la temperatura y el volumen molar para el hexano. Entonces, me dan esto de una tabla de entalpías. Me dicen que la entalpía de vaporización es de 7.450 calorías mol. ¿Qué sistema de medición es calorías, muchachos? ¿Ese sistema Internacional, inglés? profe. No, Ah, calorías es el sistema inglés. Recuerden que les había mencionado ayer, hasta luego, la semana pasada les había mencionado el que es el sistema inglés y que entonces, gracias, las unidades que vamos a obtener del parámetro de solubilidad son Hildebrands. Muy bien, muy, muy bien. Y el volumen molar lo calculamos con la densidad del hexano y con la masa molecular del hexano. La masa molecular es 82,6 y la densidad es 0.645, lo que me da una densidad, un volumen molar de 131 centímetros cúbicos por mol. Entonces, multiplico la temperatura por la constante de los gases ideales. Esta constante de los gases ideales, muchachos, ustedes se la saben. ¿Cuál es la constante de los gases ideales? R. ¿La recuerdan? ¿Alguna de todas ellas? 0.082, profe, había una Excelente. y, Litro. y había otra, pero no recuerdo cuál era el valor. Mol Kelvin, perfecto. 8,314. Eh, estos son litros, aquí serían joules, metro cúbico, mol Kelvin. Mol Kelvin. Significa que estamos hablando de sistemas aceptados unidades aceptadas en el sistema internacional y aceptadas en Creo el que sistema nacional. Jules Mol Kelvin, si no me equivoco. Vamos a ver. PVR es igual a RNT. Las unidades de R tienen que ser tales que me cancelen a moles Kelvin para que me quede en pascales por metro cúbico. Así que voy a poner aquí pascal. Pascal por metro cúbico, que la podía llegar a las unidades básicas. Pero entonces R tiene que tener mol Kelvin dividiendo acá para que cuando lo multiplique por NT me queden pascales por metro cúbico. Más o menos, muchachos, o los perdí. No, sí, perfecto, profe, gracias. Ok. Entonces, nada más con esto quiero decirles que ustedes pueden ir a buscar la constante de los gases ideales con cualquier combinación de unidades. En este caso, 1,987. ¿Qué unidades tiene que tener, muchachos? Calorías. Calorías, perfecto. Calorías como energía. Entonces, por Kelvin por mol. Entre mol, perdón. Si multiplico, esta tiene que tener incluso, deberíamos de buscarla, 1,987, porque estas deberían de tener caloría por mol por Kelvin.
Y cuando multiplique por los grados Kelvin, me deberían de quedar calorías por mol. Y eso se lo puedo restar a 7450 calorías por mol. ¿Se entiende eso, muchachos? Sí, profe. Muy bien. Y después lo divido entre 131,8 centímetros cúbicos por mol. Y entonces me quedaría 52,7 calorías por centímetro cúbico. Eso es la densidad de energía de cohesión. Si le saco la raíz cuadrada a la densidad de energía de cohesión, me queda el parámetro de solubilidad. ¿Qué me queda en unidad en Hildebrands? Que son las unidades con el sistema inglés. Pero lo puedo convertir fácilmente al sistema internacional, a raíz cuadrada de megapascales, convirtiendo calorías por centímetro cúbico a metros por joule. Y de esta manera obtienen el parámetro de solubilidad para el hexano o para cualquier solvente. ¿Dudas, muchachos, con esto? Yo sí, profe. En cuanto al volumen molar, ¿la densidad ya me la dan o tengo que buscarla? En estos ejercicios, muchachos, en este libro no le dan nada. En este libro, este ejercicio está resuelto, así que lo pueden revisar. Pero los ejercicios más adelante no les dan ninguna información. Cero. Entonces, casi todo lo tienen que buscar. En el examen yo les doy todo. Todo lo que ustedes ocupan lo tienen que tener ahí. Y si no, me lo piden. Porque todos son constantes, así que en algún momento lo van a encontrar. Yo nada más les quito las 5 horas que puedo ocupar para encontrarlas en la literatura, para que las tengan y solo apliquen las ecuaciones. Lo importante en el ejercicio es que apliquen las ecuaciones. Profe, y de nuevo puedes repetir cuál fue la multiplicación que se realizó. Claro, vamos a regresarnos a la ecuación. En esta ecuación, la densidad de energía de cohesión es el cambio de energía de vaporización entre el volumen molar. Para llegar al cambio de energía de vaporización, podemos tomar el cambio de entalpía y restarle el cambio de volumen de estado de agregación líquido a gas por la presión atmosférica donde se está realizando ese cambio. Pero si la diferencia en volúmenes es suficientemente alta, todo este parámetro lo podemos cambiar por una constante RT. Entonces, lo que hicimos acá fue utilizar sustituir todo esto por RT y restárselo, el RT, restárselo a la entalpía de vaporización. Esa es la resta. Ok. Y digamos, ¿no sería por 25 grados Celsius? No, no, muchachos, no. Eso es, y es que, perdón el déjà vu, pero es que le estoy dando clases a Química Básica 1. En ciencias, muchachos, la temperatura, ¿cómo se mide? En Kelvin. En Kelvin. ¿Y por qué se mide en Kelvin, muchachos? ¿Por qué es tan importante en termodinámica medir en Kelvin? Yo creo que habíamos tenido esta conversación, no sé por qué siento que es un déjà vu. Porque en Kelvin tenemos que Porque ser... es positivo. Eso ya lo habíamos hablado. Es absoluto. No solo que es positivo, que eso está perfecto, va de 0 a infinito, es porque es absoluto. Hay un punto donde ya no hay movimiento, hay un punto donde llegamos a cambios de estado extremos o no naturales en algunos casos, en condiciones naturales. Mientras que sistemas relativos, proporcionales a los cambios en el agua o el comportamiento corporal, me da impresiones erróneas de lo que está pasando con la temperatura. Esto es absoluto. El de Fahrenheit y Celsius es relativo. Así que ese no se usa en ciencias. Hay muy pocas ecuaciones que aceptan temperaturas en esas funciones. Ustedes como ingenieros se van a topar muchas tablas donde funciona para Fahrenheit, funciona para Celsius. Hay tablas donde funciona así. Pero esas tablas están hechas para recibir la temperatura en esas unidades. Si ustedes meten cualquier otra unidad, no funciona. Las ecuaciones de termodinámica aceptan únicamente Kelvin. Y a veces, si tienen suerte, Celsius. Si tienen suerte y es nada más una diferencia de temperaturas. Porque una diferencia de temperatura sí podría funcionarles en termodinámica, muchachos. Porque una diferencia de temperatura
sí podría ser que les dé un valor correcto si se equivocan y en lugar de usar la Kelvin utilizan Celsius. Porque la diferencia es la misma. Porque la escala en Celsius y en Kelvin es la misma. Entonces, una diferencia de temperaturas equivale al mismo desplazamiento en ambas escalas. Muy bien. ¿Más preguntas de este tema, muchachos? Profe, la única manera, no sé si se me escucha, la verdad. Sí, escucho. Sofía. Ok. La única manera de repasar RT es que se especifique que VG y VL son, o sea, que VG es mucho mayor que VL. Sí, ¿O hay otra exactamente. No, solo así. cosa? Y lo tendría que hacer a menos que yo le diga cuál es el volumen del gas en líquido y cuál es el volumen de gas en gaseoso y la temperatura y la presión. Si yo les doy esas dos cosas, ustedes pueden obtener también este componente, esta parte. Esto. Si les doy que lo hicieron a una atmósfera y que el volumen en gas es 1 metro cúbico y el volumen de líquido era 1 litro. Ahí podrían obtener la diferencia en volumen a la presión determinada y eso les da este parámetro para convertir la entalpía en energía de vaporización. Profe, perdón, entonces esa P minúscula es presión. Sí. Ok. Recuerden que aquí estamos hablando de gases ideales y ahorita escribí la ecuación. ¿Recuerdan la ecuación? nRT. Por lo tanto, en este tema, P es presión, V es volumen, N, ¿qué es? Número de moles. Número de moles, perfecto. R y T en escala absoluta. La R, ¿cuál valor va a tener, muchachos? ¿O cuál valor van a usar? Depende de las unidades. Depende de las unidades de P y de V. Moles siempre va a ser moles y temperatura siempre va a ser. En Kelvin. Perfecto, muy bien. Creo que eso está claro. Ya hicimos este ejercicio, calculamos el parámetro de solubilidad para un polímero. Y este ejercicio, muchachos, es un ejercicio que por dicha lo hicimos hoy, porque es un ejercicio que tarde, después de una clase larga, es cansado resolver. Entonces, leamos el ejercicio, muchachos. Es un ejercicio muy interesante para leerlo. Yo sé que lo podemos leer unas 10 veces y tal vez hasta la 10ª vez puedan entender todo lo que yo quiero que se entienda, pero leámoslo juntos. Una muestra entrecruzada de polímero. ¿Qué hablamos de una muestra entrecruzada de polímero, muchachos? Ahora que son expertos en muestras entrecruzadas. ¿Qué pasa con una muestra entrecruzada? ¿Cuál es la característica en la estructura de una muestra entrecruzada? Lo de los enlaces covalentes y que es termoestable. Y que es tridimensional, exactamente. Y que es tridimensional. Entonces, ¿se imaginan ustedes una matriz tridimensional? Se coloca, se sumerge en un solvente S. Eso está malo. Un solvente S. Entonces, yo agarro mi solvente S y dejo que interaccione con el polímero. ¿Qué debería pasar como primera evidencia de que el proceso de solubilización está ocurriendo, muchachos? Se hincha. Ok, perfecto. Entonces, una muestra entrecruzada de un polímero R se hincha hasta 4,5 veces su volumen original cuando es sumergida en un solvente R a 27 grados centígrados. ¿Qué tenemos que hacer con esta temperatura eventualmente? Cambiarla a kelvins. Excelente. La adición de una pequeña cantidad de etanol causa que este hinchamiento disminuya, muchachos. Y esto es muy importante en este punto. Entonces, repasemos esto. Si yo tengo, voy a regresarme a esta diapositiva. Si yo tengo un proceso adecuado de hinchamiento, ¿qué va a pasar? Perdón, de solubilización, ¿qué va a pasar con la cadena polimérica? Se hincha. Se hincha. ¿Qué pasa si yo agrego una sustancia que es un mal solvente? Y se va a contraer. Se va a contraer. ¿Está claro eso, muchachos? ¿Se entiende la lógica? Sí, profe. Perfecto. Vamos a ver qué información nos da ese enunciado con eso. Profe, entonces, si se va a contraer, entonces cuando sé que más bien va a ser, como habíamos dicho en alguna vez, que sea cero. ¿Qué significa cero? Perdón, nada más para entender qué es el... Es que yo, bueno, no sé si me estoy confundiendo de tema, que era como
cuando se hinchaba mucho y después que se contrae, pero puede llegar en un punto en que no esté como estable, creo que era. Ok, creo que estábamos hablando de hinchamiento, creo, pero no, voy a repasar para ver si tal vez algo que lo que dije, lo dije que generó esta duda. Entonces, muchachos, si ustedes agarran esta matriz tridimensional y la ponen en un solvente afín, ¿cuál es el proceso? Voy a poner el solvente 1. ¿Cuál es el proceso esperado de esta matriz afín? Recordamos, hablamos de ejemplos de la parte de los pañales o el dinosaurio o lo que ustedes quieran que recordar donde hay una interacción afín de solvente polímero. ¿Qué es el proceso esperado? Que se hinche. Hinchamiento, ¿ok? Ok. Si ustedes colocan esta misma matriz en un solvente 2 donde no es afín, ¿qué va a pasar con este polímero? Se contrae, ¿no? Eventualmente incluso se contrae. Ok, entonces tenemos dos tipos de solventes. Los solventes donde el parámetro de solubilidad es parecido, del solvente 1 es parecido al parámetro de solubilidad del polímero. Y tenemos un parámetro de solubilidad 2 donde es diferente al parámetro de solubilidad del polímero. ¿Está claro esto, muchachos? Eso se lee de lo que hemos visto, o todos llegamos a este acuerdo de que eso es lo que está pasando. Sí, profe. Sí, Ok, profe. creo que lo que la compañera decía era cuando hablábamos sobre el hinchamiento máximo. El hinchamiento máximo es cuando la entalpía de interacción solvente-polímero iguala la entalpía o la energía libre de Gibbs de enlace. En ese punto ya no va a ocurrir más hinchamiento. Creo que eso era lo que habíamos dicho en algún momento donde se igualaban. Quiere decir que la interacción solvente, la energía de interacción solvente polímero iguala a la interacción que mantiene unidas esas cadenas y si no las supera, solamente va a hincharse hasta esa proporción. ¿Qué pasaría si la interacción solvente polímero es más alta que la interacción del enlace que mantiene unidas las cadenas, muchachos? ¿Qué pasaría? Se rompe y Se no rompe. sé qué pasa. Se rompe nada más. Se rompe. Muy bien. Muy buena observación. Y creo que todos estamos de acuerdo en que sabemos lo que es o que entendemos lo que pasa cuando los parámetros de solubilidad son iguales o diferentes. Entonces, muchachos, el solvente 1 tiene este comportamiento o tiene este comportamiento. El de la derecha. El S1, ¿verdad? Entonces vamos a llamarle S1 acá. Y cuando agregamos una pequeña cantidad de etanol que causa que el hinchamiento disminuya, ¿cuál de los dos comportamientos tenemos? ¿El S1 o el S2? S2. El S2. Entonces, el etanol, el parámetro de solubilidad del etanol es similar al parámetro de solubilidad del polímero. Profe, una No. pregunta. No. ¿Sí, señor? Eso no tiene que ver también en que digamos, el polímero que estamos solubilizando sea prótico o aprótico. No recuerdo bien esos Sí. terminología. Todo eso aplica, todo eso eventualmente aplicaría. Pero aquí ya usted va a usar este criterio para seleccionar una dirección en la terminación del parámetro de solubilidad. Así que eso aplica, eventualmente aplica. Ok, gracias. Ujú. Ok, voy a salirme acá porque tengo muchas cosas y volvemos a empezar. Entonces, el ejercicio, el 2,2, dice que bueno, llegamos hasta acá. Si el parámetro de interacción de polímero solvente para R y S es 0,5, recuerden que habíamos visto que eso tenía una constante, que era 0,5. ¿Cuál es el parámetro de solubilidad para R? Entendiendo que beta es 0,4. Y para eso tenemos que venir a esta ecuación. En esta ecuación tenemos el parámetro de interacción, tenemos beta, V1, ¿qué es, muchachos? El volumen original. ¿Volumen? El volumen molar. ¿Volumen molar de quién? Del polímero. Del polímero. Profe, disculpe, una pregunta. ¿Ah? Hay algo que no me queda claro en términos de redacción. El parámetro de interacción polímero-solvente X. O sea, que vamos a sacar X.
No, Pero ¿qué es 0,5? Es que no voy, perdón. Voy a regresarme a este tema acá. ¿Recuerdan cuando estábamos hablando de toda esta ecuación? ¿Recuerdan de toda esta ecuación? Y que les traje un componente entrópico. Y que después les hablé de un componente entálpico. Y después al delta G, delta H de mezcla menos T, delta S de mezcla. Sustituí este componente y sustituí este componente. ¿Recuerda eso? Que les dije en algún momento que me creyeran que era esta la ecuación. ¿Me siguen, muchachos? Ok, lo que dice es que ¿Sí? X es la Ajá. 0,5. En el libro texto aparece una X como así. Esa es la X del parámetro de interacción. Entonces no es X como una incógnita, es X parámetro de interacción. Y el parámetro de interacción 0,05, perdón, 0,5 es igual a 0,4 volumen molar de solvente, perdón, aquí era volumen del molar de solvente, R, que dependerá de las unidades que queramos tener, T, ¿cuál temperatura era, muchachos, del ejercicio? Kelvin. Kelvin, y eran 27 grados centígrados, así que es 27 más 273. ¿Ok? ¿Entendemos qué información me dieron en el ejercicio? Me dieron todas las Profe, una constantes pregunta. necesarias para despejar el parámetro de solubilidad de uno de los componentes. ¿Sí, señor? Entonces beta siempre va a ser una constante que nos van a dar. Beta es una constante que les van a dar o que ustedes pueden estimar de alguna forma. Por ejemplo, en el libro de texto les dan, déjenme ver si está acá, yo lo vi ahora, porque en la presentación que les había hecho ustedes ya no venía. Esto. Les van a dar nonogramas de hinchamiento, por ejemplo, donde ustedes puedan calcular ese tipo de cosas para un parámetro de interacción de 0.4. Yo, por lo general, en los ejercicios se los doy. Pero ustedes lo pueden obtener de muchas formas. Artículos científicos, gráficas de interacción, libros de texto. Hay muchas formas de obtener estas dos constantes. Esta y beta. Beta es una constante de ajuste. Profe, ¿Ah? en el examen, todas estas fórmulas no las tenemos que aprender. No, jamás, No. muchachos. No. Bueno, ¿Qué es importante de este ejercicio, muchachos? Primero que ustedes sepan que el parámetro de interacción viene de la ecuación de esta ecuación termodinámica y que a partir de estos parámetros que ustedes pueden sacar en la literatura pueden obtener el parámetro de solubilidad. Ahora, de este ejercicio, lo que más me interesa es el uso del etanol. Entonces, para poder llegar a eso necesito resolver la ecuación, para que ustedes vean qué importante es el uso de ese etanol para resolver la ecuación. Pero para poder llegar a resolver la ecuación necesito que tengamos claros que esta es una constante que se les da, esta es una constante que se les da, este es el volumen molar que andamos buscando, RT es una constante, T se les está dando y vamos a tener que despejar RT. ¿Me siguen, muchachos? Sí. sí, profe. Muy bien. Entonces regresémonos al planteamiento que teníamos acá. Ahora, muchachos, ahora tengo una duda existencial grande y no tengo el libro de texto acá, pero aquí hay un cuadrado que no estaba en la otra, pero ese cuadrado sí está. Si no está acá, tengo que arreglarlo. Perdón, muchachos. Llegarles a cambiar su vida acá. Y esta tuvo que haber sido mi error porque esta sí la escribí yo. Esa sí las copié del libro de texto. Ok. Entonces, muchachos, X o parámetro de interacción, voy a poner así, es 0,5. Beta es 0,4. Al volumen molar era igual, el de solvente, era igual a... aquí está la masa molecular, estos son gramos por mol, así que es la centímetros cúbicos, mol, entonces es
Esto queda arriba, entonces esto es el inverso de la densidad. 216 gramos por mol. Y yo necesito que me quede, esto está en gramos por, 1 gramo por centímetro cúbico. Y yo necesito que me quede esto arriba, entonces me queda centímetro cúbico por 1 gramo. Y aquí me queda 216 gramos por 1 mol. Perdón. 216. Entonces sería multiplicar, para obtener el volumen molar, hay que multiplicar la masa molecular por el inverso de la densidad. Masa molecular por el inverso de la densidad. ¿Me siguen, muchachos? Perdón que los haya confundido. Nada más es que siempre es bueno recordar dónde viene y con las unidades podemos saber dónde vienen. Profe, Señor. usted no había dicho que ese volumen era del polímero. Sí, perdón, me equivoqué. Era del solvente. Ok. Disculpe. Solvente etanol, nada más para quedar claro. No. Solvente S. Esa es la parte interesante de este ejercicio. Nunca le dicen que es el solvente. Porque si le dieran el solvente, ¿qué harían ustedes, muchachos? Buscar los datos en tablas. ¿Qué está ahí, muchachos? Pero solo podríamos a comparar el dato con la tabla y averiguar el nombre. También. En este caso no le están diciendo cuál es el solvente S. Nada más le están diciendo cuál es el solvente de etanol. Solvente de etanol. Señor, Profe. perdón, sí. Sofía. Disculpe, entonces en la fórmula que estuvimos viendo antes, el V es del volumen del solvente. Es que ahí también dice, a menos de que, ok, es que dice V2, volumen del polímero, puede ser. Pero ¿Dónde es está del V2? solvente. En la ecuación que usted mostró antes. ¿Esta o la que estaba antes? No, la anterior. En la que sigue. Ve que dice V2, volumen del polímero, pero no sé si es el último V2 y en la fórmula V1 sí es de... El V2 tiene que ser el de esta fracción, de acá, y el V1 sigue siendo el de solvente. Ok, listo. Gracias. Con gusto. Entonces, muchachos, todo eso lo podemos resolver así. El parámetro de solubilidad de solvente lo calculamos sacando la raíz cuadrada a la densidad de energía de cohesión, que ya lo hicimos, que lo que hacíamos era tomar la energía de vaporización, que en este caso sí me la dieron, 63,2 kilojoules por mol, y lo divido entre el volumen del solvente, que eran 216, esto es densidad de volumen molar, entonces centímetros cúbicos por mol. Y me queda que el parámetro de solubilidad del solvente es de 17,1 raíz cuadrada de megapascales. Eso es lo mismo que acabamos de hacer en el ejercicio anterior. ¿Recuerdan, muchachos? Bueno, aquí nada más no me dieron la entalpía. Entonces pude calcularlo directamente con la energía de vaporización. No la entalpía, sino la energía. ¿Alguna duda con alguno de los valores que está ahí, muchachos? Profe, y una pregunta, ese parámetro que está obteniendo ahí, ¿es el 1 o el 2? Aquí estamos calculando el de solvente. Entonces sería el del 1. Ok. Entonces, Profe, yo tengo una pregunta. señor. Sí, es que no tengo calculadora a mano, pero este paréntesis de 63 entre 2,16 da 17. O sea, mi pregunta es si usted lo elevó a la 0,5 o le Tiene que sacó la elevarlo, raíz, ¿verdad que no? tiene que elevarlo a la 0,5 porque para todo Ok. esto, todo tiene que quedar elevado a la 0,5. Dentro de Ok, esto entonces tiene que este estar, 17 sí está elevado. O sea, es la raíz es cuadrada que de mi duda. 63.000. Déjeme ver. Voy a sacar mi calculadora. Yo la puedo hacer aquí con ustedes. Es que mi duda es por si al final siempre igual se pone el megapascal a la 0,5. Eso siempre queda así. Entre... Sí, siempre queda así. Profe, creo que no está elevado. Un segundo. Disculpen, si no está elevado debería estar 62, 200 entre 216.
Ay, qué pereza. Es que no borró la otra cosa, profe. Sí, eso pasa, muchachos, con las calculadoras de pollo. Entre 2.16. Y vamos a ver cómo hago con esto. Científica. Y ahora, ¿cuánto daba eso, muchachos? Ya. Ah, no, mentira, profe, sí está elevado. Es que pensé que la coma era un punto. Sí, eso pasa en ese libro también, Sí. muchachos. Recuerden que en ese libro todas las comas son de miles. Pero igual, ¿alguien me puede decir cómo saco la raíz cuadrada con esto? Yo soy tan feliz como calculadora. Ahí, ese para elevar, nada más. Ok, Ese, listo. Era 0.5. 216, ¿verdad? Creo, más o menos. 216 era lo que daba la... lo voy a volver a hacer. 200 entre Ahí dice 216, 293. 292,6. Y esto lo elevamos al punto 5. ¿Dudas, muchachos? Muchachos. Profe, Ajá. yo me perdí un toque cuando sacó el volumen molar del solvente. ¿Podría repetir eso de nuevo, por favor? ¿Cuáles son las unidades del volumen molar? ¿Cuáles son las unidades del volumen Gramo molar? entre centímetro cúbico. ¿Qué significa volumen molar? El volumen de la cantidad de sustancia. ¿Y las unidades de sustancia para química? Mol, esto es mol entre centímetro cúbico. Eso sería densidad molar. ¿Volumen molar qué sería? Centímetro cúbico entre mol. Centímetro Es el cúbico inverso entre de mol. la densidad. ¿Podría usted, con las constantes, porque ya lo hicimos 2 veces, 3 veces incluso, podrían ustedes, con la masa molecular que les dije la clase pasada, que es donde que ocupan 2 constantes, la masa molecular y la densidad, plantearlo usted ahí al frente suyo, de manera que esas 2 constantes le queden en volumen por mol? Podría hacerlo. Profe, la verdad es que no entendí la pregunta. Pero está clara las unidades de volumen molar. Sí, profe, estoy. Ok. Entonces, el volumen molar, como lo acabamos de decir, es cualquier unidad de volumen, la que usted quiera, centímetros cúbicos, metros cúbicos, mililitros, lo que usted quiera, una unidad de volumen, en función del mol, de la cantidad de materia que está constituida por un mol de esa sustancia. Entonces, de todas las constantes que están escritas aquí para el solvente, ¿cuáles de esas tienen o volumen o mol? ¿Puedes repetir la pregunta? Perdón, profe. La masa molar. La masa molar que tiene. Mol. El mol. Entonces me dice, ¿cuántos gramos están constituyendo un mol? ¿Y la densidad qué información me da? Centímetro cúbico. ¿Cuántos centímetros cúbicos están constituyendo exactamente esa cantidad de gramos? ¿Ven que tienen en común esas 2 unidades, muchachos? 2 gramos. Aquí me dicen cuántos gramos están constituyendo un mol y aquí me están diciendo cuántos centímetros cúbicos están en un gramo. ¿Se entiende eso? Sí, pero... Sí, profe. Ok. Entonces, ¿cómo planteo yo esas 2 constantes? De manera que me queden las unidades que ando buscando, que son, en este caso, La masa molar por el inverso de la densidad. la masa molar por el inverso de la densidad, exactamente. Entonces lo voy a volver a plantear o más bien, háganlo ustedes, todos los que tenían dudas de cómo se hace eso, ya está el 90% del ejercicio hecho. Si yo lo vuelvo a hacer, estoy seguro que a mí me va a quedar mucho más claro. Pueden ustedes, de alguna forma,
tomar la masa molecular, multiplicarlo de alguna forma por la densidad para que se cancelen los gramos y le queden unidades de centímetro cúbico por mol. Pueden hacer eso en un pedazo de papel al frente suyo, o en Excel, o como quieran. Lo pueden hacer. Tómense 2 minutos para hacerlo. Profe, ¿le puedo hacer otra consulta? Claro, tenemos 2 minutos. Cuando, ¿se acuerda que usted antes nos dijo que había un error y que cuando dice es sumergida en un solvente S? Ajá. El resto del ejercicio, cuando habla de S, sí está hablando de SS. Y cuando Sí. habla de R es del polímero. Ya sé lo que voy a hacer. Gracias, Sofía. Descartar. Mientras ellos. Y ahora le voy a decir guardar. Y usted me acaba de salvar de volver a cometer ese error los próximos semestres. Listo, ya el ejercicio está bien. El solvente es S, porque el resto del ejercicio se llama S, y R es el polímero. Profe, entonces más que todo, si sabemos bien la fórmula inicial, ya podemos con solo despejarla averiguar lo demás. Claro que sí, esa es la idea de este ejercicio. Sí, Practicar pero esa ecuación. ya lo puedo, ya lo entendí mejor con el ejercicio. Ok. 216 gramos por mol, lo multiplico por el inverso de la densidad. ¿Cuál es el inverso de la densidad, muchachos? Si la densidad es 1 gramo por centímetro cúbico, ¿cuál es el inverso de eso? Centímetro entre gramo. Centímetro cúbico entre 1 gramo. Gramo se me da con gramo y me quedan unidades de centímetro cúbico por mol. 216 por 1, 216 centímetros cúbicos por mol. ¿A alguien le queda alguna duda con obtener el volumen molar, muchachos? Ok, ¿podemos continuar? Profe, Ajá. siempre que hablamos de estos, de energía y densidades, ¿verdad? A este nivel de eso, es con volumen molar, bueno, a nivel molecular, volumen molar. No, aquí podrían, si les doy la densidad en kilogramos por metros cúbicos, podrían trabajar en joules, así que no tienen que apegarse a una unidad. Lo único interesante acá es que si trabajamos en centímetros cúbicos y dividen joules entre centímetros cúbicos, le sube el exponente a megapascales, que es el rango más o menos que está en las unidades de parámetros de solubilidad normales. Entonces, digamos que en centímetros cúbicos ayuda mucho para llegar al rango de unidades de expresión del parámetro de solubilidad. Es muy común que se los den así por procesos didácticos, pero al final ustedes lo que hacen es, si les va a quedar, el valor era 17 a 1000, perdón, 17, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso sería 17 megapascales. Lo que hace es, bueno, no, pascales, perdón, pascales. 17 pascales, 0,5. Entonces usted esto lo expresa, lo corre las comas necesarias y pone 17,1 megapascales. Solo porque todas las tablas que usted va a tener de referencia están en ese rango. Joules por centímetro cúbico. Esto equivale a megapascal. Si lo dejara en joule por metro cúbico, le quedaría en el rango de pascal. No sé si me estoy explicando. Es como una igualdad, profe. Es una forma en que usted llega a megapascales sin tener que dividir entre 1 millón, perdón. O multiplicar por 1 millón. Por 10 a la 6.
Entonces, en lugar de expresarlo en joules por metro cúbico, que le quedaría en pascales, se expresa en joule por centímetro cúbico, que le queda en megapascales. Pero al final todo eso es conversión. Química básica 1. ¿Cómo convertir unidades? Profe, otra consulta. Ajá. En la fórmula para delta 1 y delta 2, ¿cómo se sabe cuál es del solvente y cuál es del polímero? 1 sigue siendo solvente todo el sistema y 2 sigue siendo polímero todo el sistema. Ok, muchachos, entonces, tomo la energía de vaporización, que era 63.200 joules por mol, lo meto acá, y lo divido entre 216, a ver, pongamos esto acá, 63.200 joules por mol, y lo divido entre 216. Hagámoslo como ustedes lo hacen del colegio, 63.200 o como yo me acuerdo del colegio, por mol. Y lo divido entre 216. Las unidades aquí eran centímetro cúbico por mol. ¿Qué hacíamos en este tipo de operaciones, muchachos? Medios por medios, extremos por extremos. Y me quedarían 63.200 joules por mol, dividido entre 216 centímetros cúbicos por mol. Mol también. Y entonces me quedarían unidades de joules por centímetro cúbico. Si hago esta división y después le saco raíz cuadrada, 0,5, me quedaban 17,1, que es la raíz cuadrada de 63.200 entre 216, ¿verdad, muchachos? ¿Recuerdan eso? Era 292, era 292,3 o algo así. Le saco la raíz cuadrada de esto. Y lo demás me quedaba joules por centímetro cúbico al 0,5. ¿Recuerdan eso, muchachos? Sí, pero Listo. Entonces ya sabemos cómo llegar a 17.1, ¿verdad? No hay dudas en eso. Ahora viene la siguiente parte. La siguiente parte es tomar esos valores y sustituirlos acá. 0,5, 0.4. ¿Por qué 0.4, muchachos? Porque es el delta Porque se lo dieron. Porque me lo dieron. Así de sencillo. 216, ¿de dónde vino, muchachos? Del volumen molar. El volumen molar. 8,331. La constante. R, perfecto. 300. Es La temperatura. 227 más 273. Perfecto. Yo creo que sabemos dónde sale cada una de esas. 17.1. El parámetro de solubilidad. Excelente. Muy bien. El que acabamos de sacar. Perfecto. Entonces, muchachos, vamos a hacer esto. Vamos a pasar punto 4 que está sumando acá. Lo vamos a pasar a este lado a restar. Va a quedar 0,1. Esto es igual a 216 entre R por T por el parámetro de solubilidad de 1 menos el parámetro de solubilidad de 2 al cuadrado. ¿Verdad, muchachos? ¿Qué más puedo hacer acá entonces? Ajá. El 0.4 está dimensional, solamente para saber. Sí, tiene que ser adimensional para poder estar acá. Ok, gracias. Profe, Sí, ¿por qué puso la temperatura arriba? porque aquí está multiplicando. Vea, bueno, no, perdón, tiene razón. De abajo, gracias, muchas gracias. Entonces podemos pasar RT acá, RT por 0.1. Y esto nos queda, y entre 216. Y esto nos queda por la raíz, esto por D1 menos delta 2 al cuadrado. ¿Verdad, muchachos? No los he perdido. Sí, profe. Ok,
Aquí hay un punto, muchachos. Hay un punto complicado. Esto nos va a dar una constante. Pueden hacer, bueno, el cálculo a 1,1. Todo eso es 1,1. 17.1 menos de r al cuadrado. ¿Qué pasa acá, muchachos? ¿Alguien me puede decir cuál es el problema matemático acá? ¿Alguien que recuerde haber sufrido algo así en el pasado? Si no, vamos a entender por qué es Que hay 2 importante acá. respuestas para lo de Excelente. Cualquiera, si se suma o se resta, como está elevado al cuadrado, cualquiera de las 2 respuestas que salgan ahí es una respuesta posible, dado que esta función matemática lo vuelve todo positivo. ¿Recuerdan eso, muchachos? ¿Qué quiere decir esto? Que si... bueno, no, perdón, muchachos, esto es elevado al cuadrado. 1.1 elevado al cuadrado. Porque este 1,1 ya es la raíz cuadrada de ese valor. Igual, hacen los cálculos y van a llegar a esa constante, 1,1 elevado al cuadrado. Porque cuando le saco raíz cuadrada a los 2 extremos, esto me queda raíz cuadrada de 1,1 elevado al cuadrado. Esto es igual a 17,1 menos este de r. Este valor se puede sumar y restar, entonces me queda 17,1 más menos 1,1. Este es el diferencial de r. Perdón, el delta r. Y ahora es donde... Ajá. O sea, ¿en qué momento? ¿Por qué 1,1 está al cuadrado? Eso no me queda claro. Lo que le voy a recomendar es que haga esta matemática, igual que como hicimos ahora la de que es solo meter en la calculadora, y le va a quedar 1,1 elevado al cuadrado acá, porque para poder sacar este cuadrado de acá tenemos que sacar la raíz cuadrada a ambos lados. Entonces no puede ser 1,1 este valor, tiene que ser el cuadrado de 1,1 para que cuando le saque la raíz cuadrada me dé se me vaya. Ahorita no tengo claro cuál es el valor de esto, pero estoy seguro que es las resta de esto multiplicado por RT dividido entre 216. Eso estoy seguro que lo sacan con la calculadora sin problema. Lo interesante de este ejercicio es esta parte que hacemos con el etanol. Entonces, muchachos, la posible respuesta para el parámetro de solubilidad del solvente sería 18,2 o 16,0 megapascales, 0,5. ¿Cuál escogemos? ¿Cuál será la respuesta correcta, muchachos? Pregunta, más bien, ¿las dos son respuestas correctas? Si ustedes agarran... 16 ya que se disminuyó el hinchamiento. Ok, analicemos eso. Me gusta eso. ¿Cuál criterio usamos para eso, muchachos? El etanol, ¿qué fue lo que hizo? Hizo que se contrayera. Okay. Entonces, parámetros de solubilidad cercanos al del etanol, ¿qué deberían de hacer? Parámetros de solubilidad cercanos a los de etanol, ¿hinchan o contraen al material? ¿Favorecen el hinchamiento o desfavorecen el hinchamiento? Los que parecen lo contraen. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ir a hacer? Vamos a buscar el parámetro de solubilidad del etanol, que es 26,2. Aquí dice que la adición de una pequeña cantidad de etanol. Si yo agrego el 26, el etanol que tiene un parámetro de solubilidad 26,2, siendo un valor tan alto de parámetro de solubilidad, va a hacer que uno de estos dos valores no sea afín al polímero y por lo tanto no ocurre o se detenga el proceso de hinchamiento o de solubilización. Entonces, de las dos opciones, muchachos, ¿cuál es el parámetro de solubilidad más cercano a 26,2? El 18,2. 18,2. Por lo tanto, la respuesta correcta para el parámetro de solubilidad del polímero es 16, no es 18,2. A pesar de que esta expresión tenga dos respuestas, solo una es físicamente correcta. Y
la parte importante de todo este ejercicio era analizar esto. Profe, entonces, para ver si me queda claro, digamos, escojo el de 16 porque es el que está, porque descarté el que está más cerca del etanol para que no se contraiga, digamos. No, más bien porque es el que se aleja más del valor del etanol. El que se acerca más al etanol es el que no es favorable. 18,2 es el más cercano a 26,2. Ese es el del etanol. O sea, en un caso que digan que si se echa etanol, por ejemplo, si hubiese hinchado, ahí sí escogeríamos el 18,2. Exacto. Si el ejercicio dijera que la adición de una pequeña cantidad de etanol aumenta el proceso de hinchamiento, ¿qué tendrían que decir ustedes, muchachos? Exactamente lo que dijo el compañero. Que el parámetro de solubilidad debió haber sido 18,2. Porque tiende a ser más alto. Se favorece por parámetros de solubilidad más altos. ¿Se entendió lo que dijo el compañero? Porque creo que es el análisis más adecuado para este ejercicio. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe, sí se entiende. Listo, muchachos. Y este no es un ejercicio para terminar una clase, eso ya lo he aprendido a través de los semestres. ¿Queda claro cómo resolverlo, muchachos? Si no, de todos modos, el ejercicio está resuelto en el libro. Me parece que es un ejercicio muy didáctico, solamente por la interpretación del etanol. El resto del ejercicio es simplemente sustituir constantes y despejar variables. Así que no es matemáticamente imposible. Nada más repásenlo, está en el capítulo 2 y dediquen el tiempo que necesiten para entender cada una de esas constantes. Profe, lo Sí. que le iba a decir ya entendí por qué es. ¿Se acuerda que antes no me quedó claro por qué era 1,1? Es que cuando uno saca la constante es 1,15 y la raíz de eso es 1,1. Ok, gracias. Okay. Muchas Ok, gracias, muchachos. profe, y una pregunta. Tomando en cuenta la analogía que hicimos, entonces, si fuera otro que no fuera etanol y en este caso más bien fuera que se acercara más al otro valor que teníamos, que era 18, entonces más bien se acerca a 16, la respuesta sería 18. Vamos a ver, vamos a ver, tomemos otro solvente, cualquier otro solvente S3, y démosle un valor de 10 megapascales, 0,5. Y S3, cuando se agrega al medio, genera una disminución en el hinchamiento. De las dos posibles respuestas que habíamos escrito aquí, 18,2 y 16,0, ¿cuál de los dos parámetros de solubilidad se acerca más a S3? Se acerca más al 16, pero no tenemos que agarrar ese. Se acerca más al 16, sí, exacto. Pero ese es el que está generando que el hinchamiento se disminuya. Quiere decir que es un mal solvente. Si es un mal solvente, lo que no queremos es que se parezca a 10. Y el que se parece más a 10 es 16. Por lo tanto, la respuesta correcta para este ejercicio sería 18. 18,2. Ah, ok, perfecto. Entonces, eso es lo que hay que fijarse, no tanto en si disminuye o aumenta. No. Si disminuye o aumenta es también importante, porque ¿qué pasaría si yo les hablo del mismo S3, pero en la reducción digo que en lugar que el hinchamiento disminuya, digo que aumenta? Entonces, el solvente S3, que tiene un parámetro de solubilidad de 10 raíz cuadrada de megapascales, es un solvente que es mejor o que el parámetro de solubilidad tiende a favorecer el proceso de hinchamiento. Entonces, 18,2 se parece más a S3 o 16,0 se parece más a S3. En ese caso, digamos, el de 16 se parece más, entonces es mejor solvente. Muy bien. Entonces tenemos que fijarnos en el valor, pero también tenemos que fijarnos en el efecto. Un mejor hinchamiento implica que es un mejor solvente.
Un peor hinchamiento implica que es un mal solvente. Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Claro, Creo claro. que ya lo dijiste, pero el 8,31 salió de una tabla. Es que no, tal vez no 8. puse atención. El de la fórmula, abajo del 216. Ah, es R. Ajá. Es una constante, profe R, ¿verdad que sí? R es una constante. Ah, sí, sí, ve, por eso. Gracias, ya quedó. Gas ideal constant. Un segundo. Solo para que vean todas las... Aquí, muchachos, estas son todas las constantes de gases ideales que hay. 8,314 en el sistema SI, a 0.82 que nos recordó el compañero con litros y atmósferas, 8. Esto en metros cúbicos atmósferas Kelvin, esto es lo mismo que este aquí arriba. Bueno, está en atmósferas. Calorías por mol Kelvin es el que la usamos en el ejercicio anterior, milímetros de mercurio, pies por libra de fuerza, por libra mol, BTU que son energía, unidades de energía en el sistema inglés libra, y metros cúbicos por presión del sistema inglés. Todos Pero, estos hablan de la misma constante. usted nos dijo antes también que esa R, digamos, la escogencia, digamos, de la R lo hacemos, depende de las unidades, ¿verdad? Ok. Porque en función, como esta constante les va a cancelar cosas. Entonces, si la energía se les está dando en calorías, entonces van a tener que usar esta. Si está en el sistema internacional en joules, tienen que usar esta. Si les dieran todo en el sistema inglés, en energía, etcétera, les va a quedar eso les quedaría en BTU por, no sé cuáles serían las unidades de volumen ahí. Y BTU, entre las unidades de volumen que les dé, lo deberían de poder convertir de alguna forma a calorías por centímetro cúbico o a joules por centímetro cúbico. De manera que puedan convertir cualquier unidad a raíz cuadrada de megapascales, si les queda joules por metro cúbico, o a Hildebrand si les quedan calorías por centímetro cúbico. Entonces, la respuesta es R. Profe, disculpe una pregunta. Es que creo que me acabo de confundir. Ok. Pero no es con R, es con el análisis del parámetro de solubilidad. Ok. Nosotros Escucho. ya sabemos que el del polímero es 17,1. Y sabemos... No. La que sabemos que es 17,1 es de solvente. Ah, ok. Sí, Entonces, la que estamos acá. Ok, sí, más bien. Sabemos que el 17,1 es del solvente, pero ese solvente, digamos, a lo que voy es, analizo ese solvente con el otro solvente. no, estoy analizando el solvente. Ese es el único solvente que hay. Hay dos solventes, perdón, hay dos solventes. Ese es el solvente 1, que es lo que hemos analizado todo U. Ahí tenemos el V1 de acá, el parámetro de solubilidad de S, que lo llamamos S1. Todo ha sido el mismo solvente S. Y después tenemos el etanol, que lo agregamos para ver este fenómeno. Ok, esta ecuación que les dije que me decía, muchachos, todos, ¿qué me decía esta ecuación? Que si el parámetro de solubilidad solvente era igual al parámetro de solubilidad del polímero, todo eso tiende a 0 y esas dos matrices son afines. Solvente y polímero son afines. Pero también les expliqué que había formas en que yo podía tener esto, aquí veo un nivel de hinchamiento, aquí vengo otro nivel de hinchamiento y aquí tengo el hinchamiento máximo. Ese es el parámetro de solubilidad de un solvente X con el polímero X o Y que da el máximo hinchamiento. Pero este ejercicio lo podemos estar resolviendo acá o lo podríamos estar resolviendo acá. Con un solvente que da un hinchamiento, pero no es el hinchamiento máximo. No es el perfecto en el que D1 es igual a D2. O el de solvente es igual al del polímero. Sino que es uno de ese que es muy parecido al del polímero. ¿Qué tan parecido? Este resultado.
Ahora, como eso estaba en una raíz cuadrada, o bueno, no sé si le respondí o la voy guiando mejor en este punto, o más bien Sí, si la perdí. digamos, el análisis entonces, es decir, el 16 se parece más al 17. Pero, No, el 16, el análisis es, hay un valor de 16,0 que es cierto, matemáticamente cierto, ajá, y hay un valor de 18,2 matemáticamente cierto. ujú, Esos dos son valores que responden a esta ecuación. sí, Ahora, nos toca escoger físicamente cuál de esos dos valores es el valor más, o el valor correcto, el valor que satisface este resultado. ujú, Las dos son raíces correctas, pero una satisface de manera que veamos este fenómeno. Entonces tenemos que escoger entre estos dos valores. Para eso utilizamos al etanol, sabiendo que el parámetro de solubilidad en las mismas unidades es de 26,2. Entonces, si yo tengo un solvente, ya sabemos cuál es el valor, 17,1, que es este solvente, 17,1 es este valor, es el de solvente. Y yo le agrego una gota o 2 gotas de un parámetro, de una especie que tiene un parámetro de solubilidad de 26,2, ¿qué debería pasar con el parámetro de solubilidad de todo el sistema? ¿Sube o baja? Vamos a ver, si voy a hacérselo de otra manera. Si yo tengo un sistema polar, a ver si con esto, si tenemos un sistema polar de, es que no sé si esto nos va a ayudar, pero si tenemos un sistema polar con agua, a ver si recordamos química 2, y le agrego ácido clorhídrico, ¿qué pasaba con este sistema, muchachos? ¿Alguien recuerda? Mucha química. no, la verdad no lo recuerdo, pero creo que forma sí. H3 más. Se forma el hidronio más Cl y hace que el sistema sea mucho más iónico. Entonces el sistema aumenta su polaridad. Acá, si yo agrego metanol a este sistema, muchachos, ¿qué esperaríamos? ¿Que suba el parámetro de solubilidad de la mezcla o que disminuya el parámetro de solubilidad de la mezcla? Si ya tengo un valor de 17,1 y le agrego una sustancia que tiene un parámetro de solubilidad de 26,2, ¿debería subir o disminuir? Disminuye. Disminuye. No sería más bien que aumenta porque se hincha menos. Sí, lo que pasa es que me gustaría, yo sé que ustedes lo vieron. Vamos a ver. Muchachos, yo sé que les voy a traer malos recuerdos tal vez, pero recuerden cromatografía de laboratorio. Perdón, Digamos, profe. perdón, yo espero que sí lo recuerden un poquito. En cromatografía ustedes tienen una fase móvil, y perdón que se lo explique así, pero es que esta es la forma en que creo que lo voy a poder explicar. Tienen una fase estacionaria, no sé si recuerdan que era una fase estacionaria, pero por lo general ustedes tenían óxido de silicio, que es una fase polar. Eso es lo que tenían, o papel, también usaron papel o celulosa, una fase polar. Y tenían solventes. Y ustedes, por ejemplo, tenían metanol y tenían éter etílico. Vamos a ver, CH3, CH2 o CH2, CH3. Y les decía que ese solvente era no polar. ¿Ok? Y este es polar. Entonces, yo les decía que prepararan, o les pedían en su clase que prepararan una fase móvil. Si ustedes tenían, voy a poner aquí su muestra, una muestra no polar, y ustedes ponían metanol como fase móvil, ¿qué pasaba, muchachos? O tratemos de analizarlo. Yo tal vez no se acuerdan o no lo recuerdan Metanol sube. el metanol corre. Entonces, porque el metanol es afín a la fase estacionaria, corre. Pero la muestra que es no polar es afín, eso es aceite, no polar es aceite. Es afín al metanol, muchachos. No, entonces queda abajo, queda muy... queda se en la parte... se quedaba acá. Exacto, no corría. ¿Recuerdan? No sé si recuerdan eso, pero no corría. Entonces, ustedes, en lugar de metanol, utilizaban éter etílico. Éter etílico. ¿Qué pasaba? El éter etílico es no polar.
La muestra suya es no polar. ¿Qué pasaba con la muestra? La muestra no es afín a la fase estacionaria, así que se va a ir con la fase móvil. Por lo tanto, si yo avanzo hasta acá con la fase móvil, ¿qué va a pasar con mi muestra? ¿Dónde va a quedar? ¿Y dónde comenzó? No, se viene con mi solvente, porque es afín al solvente, no es afín a la superficie. ¿Y qué pasa si llega acá la fase móvil? ¿Qué pasa con mi muestra? ¿Qué pasa con mi muestra, muchachos? Si aquí va mi solvente. Sí, también sube. También sube. Y si sigo, sube. Los dos casos que les acabo de dibujar, donde la muestra no corre o donde la muestra corre con el solvente, no son deseables porque no me permiten separarlos. No sé si recuerdan eso, pero es ideal que si mi perfil de solvente está acá, es ideal que mi muestra esté como por acá o por acá respecto a donde la punteé. Hay una lógica ahí de que con ese fenómeno puedo separar otros componentes. Entonces, ¿qué se hace en cromatografía? Por eso, perdón que les hable de cromatografía, pero es que es la mejor forma, trato de que les pueda entender este fenómeno físico y por qué funciona. Yo punteo acá. Las sílicas va a seguir siendo la sílica, así que eso no lo voy a cambiar. Pero en lugar de poner solo éter etílico, que yo sé que me va a servir para correr, éter, voy a preparar una mezcla de éter etílico, 1,1 con metanol. 1,1. ¿Qué estoy haciendo ahí, muchachos? Éter etílico con metanol. ¿Qué estoy haciendo? Ese es un solvente no polar y ese es un solvente polar. Solubles ambos, o miscibles. ¿Qué estoy haciendo con esta mezcla 1,1, muchachos? Los perdí. Profe, para ver si no estoy muy perdida, si no, cuando, digamos, está el polímero y su interacción con el solvente S es buena. Cuando se le agrega el etanol, hace que se deshinche, se reduzca, pero las interacciones con el solvente S siguen ahí. O, digamos, el solvente S no como que no se sale de la matriz El del solvente polímero. sigue estando ahí. Entonces, si sigue estando ahí, las interacciones pueden aumentar porque ¿cómo es? El empaquetamiento es menor o algo así. El entrecruzamiento afectaría, sí. Digamos, como se reduce, aumentan o más bien No. no. Si se reducen, significa, si yo estoy reduciendo el hinchamiento, significa que tengo menos solvente dentro de la matriz. Entonces el parámetro se reduce, el parámetro de interacciones. El parámetro difiere del parámetro óptimo. En ese caso estamos diciendo que el único valor que responde es el valor donde delta 1, este 1 es igual a este 2. Valores para arriba y valores para abajo van a afectar la solubilidad. Muchachos, la cromatografía no sirvió. Profe, Solo para ver si entonces, desisto de cromatografía. solo para ver si entendí este ejemplo. Usted está utilizando la misma lógica que utilizó al echar HCl al agua. Entonces, se aumenta la solubilidad. Entonces, la fase móvil ahora es el éter etílico y el éter etílico es el que se mueve y ahora yo tengo la mezcla entre metanol y etanol juntas abajo. No, todo corre junto. El Sí, metanol, todo corre junto. No se separa en fases, todo corre junto. Lo que pasa es que ahora tengo una parte que tiene un comportamiento no polar que es afín al analito y tenemos otra parte que no es afín al analito. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de polaridades, ¿recuerdan polaridades, muchachos? ¿Recuerdan cuando decíamos que mu era igual a 0 o mu era diferente de 0? ¿Recuerdan eso? No, le quedó mal, profe. Ok. ¿Qué hago? Vamos a ver. A ver, carbono, hidrógeno, 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 hidrógeno. Muchachos, este es un tetraedro. Perfecto. Créanme que la polaridad de esto es igual a 0. Si ahora en lugar de poner un hidrógeno pongo
un OH. Ya no se cancelan todos los momentos, así que el momento dipolar de esto es diferente de 0. ¿Me creen eso, muchachos? Sí, profe, ya me acordé. Si ahora pongo 2 OHs, el momento dipolar, ¿qué pasa, muchachos? Se vuelve a cancelar. No, porque eso es un tetraedro, entonces tenemos un momento dipolar que se suma en este plano. Entonces esto sigue siendo diferente de 0. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos valores en solventes que van desde 0 hasta, no es infinito, pero hasta un valor máximo, hasta un valor X. Esto es no polar y esto es polar. Si yo les digo que su solvente, este solvente acá, tiene este valor, significa que es más polar que el menos polar, pero mucho menos polar que el más polar. No sé si se entiende eso. Y si yo tengo un analito A que es afín a ese solvente, entonces se va a desplazar con ese solvente. No se va a desplazar con este y no se va a desplazar con este también. Ahora, si yo tomo un solvente de acá Y y lo mezclo con un solvente de acá M y lo preparo en una mezcla 3:1 o 2:1, más de este que de este, puedo preparar una mezcla MY que tenga un comportamiento muy similar a este solvente acá. Tomo un solvente muy polar, lo mezclo con uno menos polar y la mezcla obtenida es una solvente que tiene una polaridad entre este y este. ¿Se entiende eso? Más o menos. Lástima, cromatografía me hubiera ayudado mucho acá. Eso sí, pero lo de cromatografía ahora ya no lo entendí. Si me entiende eso, ya me puedo evitar el cansarlos con cromatografía a todos los demás. Si todos los demás entienden lo que acaba de escribir, puedo regresarme a la ecuación de parámetros de solubilidad. Todos entendieron más o menos lo que dice acá. Fue mezclar solventes con diferentes parámetros, con diferentes polaridades para darme un solvente que esté aproximadamente entre el valor de estos dos. Y eso ocurre si el sistema es miscible. ¿Me creen, muchachos? Más o menos. Creo que sí, profe. Estos actos de fe son complicados, pero bueno. Entonces, eso es lo que estamos haciendo acá. Yo tenía un solvente. Vamos a ver. Tenía un solvente con un parámetro de solubilidad de 17,1 y el polímero estaba ahí hinchándose, sin problema. Entonces, voy a ponerlo en la curva y vamos a poner que estaba por acá. Bueno, voy a ponerlo por acá mejor, para que después no genere 17,1. Y el polímero estaba hinchado, tenía un hinchamiento X. Eso es hinchamiento. Agregué unas gotas de etanol, que el parámetro de solubilidad de etanol es de 26,2. Por lo tanto, ¿qué está pasando con la mezcla ahora? El polímero, el solvente solo tenía un parámetro de solubilidad de 17,2. Si agrego etanol que es soluble o miscible en este solvente S, ¿hacia dónde se me va a desplazar el parámetro de solubilidad de la mezcla? De la mezcla solvente más etanol. ¿Hacia dónde se me va a desplazar en una escala de valores absolutos de parámetro de solubilidad, muchachos? Hacia la derecha. Hacia la derecha. ¿Y qué pasa cuando me desplazo hacia la derecha en la curva de hinchamiento, muchachos? ¿Qué pasa con el hinchamiento? Se contrae, o sea, disminuye. Se disminuye. Eso significa que el solvente es un buen solvente o un mal solvente. Mal solvente. Un mal solvente. Ok, entonces, la mezcla de solvente más etanol, que es 17,1 más la fracción que corresponde de etanol, perdón, aquí no es más menos, es más la parte de etanol, hace que el sistema sea no un buen solvente, no un buen solvente. Por lo tanto, si yo a este sistema le resto
el valor, me va a dar un sistema como por acá. Este sistema, muchachos, ¿cómo debería ser? En teoría, según esta curva de hinchamiento. Mejor solvente, digamos, hay más hinchamiento. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos dos posibles respuestas. Una que es 18,2 megapascales a 0,5 y 16,0 megapascales, 0,5. Este sistema, alguno de los dos sistemas se tiene que parecer más hacia el etanol. Eso es lo que me están diciendo. Alguno de los dos se parece más hacia el etanol. El etanol tiene un parámetro de solubilidad superior. Entonces, yo de estas dos posibles respuestas, tengo que descartar la que me genera este comportamiento, donde aumentar el parámetro de solubilidad me genera una disminución en el hinchamiento. Por lo tanto, la respuesta que debería escoger es 18,2, que es el sistema que tengo que descartar porque me disminuye el hinchamiento. Por lo tanto, me queda una única respuesta posible, el 16,0. Este es el parámetro de solubilidad, no de solvente. Ese es el parámetro de solubilidad del polímero. El parámetro de solubilidad del solvente sigue siendo, ¿cuál, muchachos? Y nunca ha dejado de serlo. 17,1. 17,1. Es parecido a 16,0. Es parecido. Y es parecido a 18,2. ¿Cómo difiero entre los posibles valores del polímero 16,0 y 18,2? Utilizando el efecto de agregar un solvente que me tienda más hacia estos valores y ver cuál es el efecto de ese cambio. En este enunciado me dice que agregar esa cantidad de etanol disminuye el fenómeno. ¿Qué pasaría si dijera que aumenta el hinchamiento? Deberíamos descartar el más pequeño. Entonces estaríamos en esta parte de la curva, donde estamos aquí, donde estamos en 17,1. Agregar etanol me sube el parámetro de la mezcla. ¿Y qué pasa con la evidencia física, muchachos? ¿Qué pasa cuando aumento el parámetro de solubilidad de la mezcla? En ese caso, aumenta el hinchamiento. Aumenta el hinchamiento. Por lo tanto, tendría que escoger cuál de los dos. Si agregar un solvente que tiene un parámetro de solubilidad mayor, aumenta el hinchamiento. ¿Cuál de los dos escogería como el parámetro más probable para el polímero? El de 18. 18. Profe. Señor. Si yo tengo ese delta, bueno, delta es la resta esa, y se supone que deberían ser lo más cercanos posibles, ¿verdad? Para que sean afines. Entonces, digamos, debería dar 0. Si yo escojo uno que está aún más abajo, todavía no me va a dar 0. Digamos, si yo escogiera uno de 10, no me va a dar 0. Y si yo escojo el de 26, tampoco me va a dar 0. ¿Cómo sé? Sí, sigue. Ok. ¿Cómo sé que cuando yo escoge el de 10 no me va a dar, no se me va a contraer? Y digamos, yo estoy haciendo un análisis malo al escoger el 18,2. Ok, ahora vamos a hacer exactamente el mismo ejercicio, pero ahora vamos a escoger, lo habíamos hecho. Este análisis ya lo hicimos. Este es el análisis cuando utilizamos el etanol con 26,2. Ahora vamos a escoger un solvente 3 con un parámetro de solubilidad de 10. ¿Ok? Y vamos a dejar el mismo enunciado, donde se dice que al agregar el solvente 3 a la mezcla, disminuye el hinchamiento. Y tengo estas dos posibles respuestas, 18,2 y 16,0. Un solvente con un parámetro de solubilidad más bajo va a hacer que cuando yo lo agregue, genere una mezcla con un parámetro de solubilidad mayor o menor que el original. Mayor, ya me fui de todas formas. Sí, ya entendí. No, sí, pero ojalá no lo traume esto, pero el parámetro de solubilidad de la mezcla tiene que ser menor, ¿verdad? Por lo tanto, la respuesta tiene que ser el 18,2. Sí. Sí, ahora sí entendí. Ya es que se me fue la explicación de que se iba más hacia la derecha. Ok. No sé, muchachos, si quieren explicar, volvemos a repasar esto el jueves, cuando lo revisen en su casa, y volvemos a verlo después de que lo rumeen un rato.
¿Les parece? Porque no estamos viendo todavía, no, hoy ya casi termina la clase y hemos avanzado en 2 ejercicios. Increíble cómo se va de rápido una hora. Pero está más o menos claro, por lo menos avanzamos un pasito respecto a cómo analizar estos ejercicios. No, no, profe, la verdad, después de la explicación sí me queda bastante claro, todo bien. Ok, eso alegra mucho, entonces la hora valió la pena. Ah, yo sí lo había entendido desde el principio. Pero todo bien. Perfecto, no importa, pero esta sobreexplicación también le dio haber quedado súper claro. No veo cómo no puede hacer que toda esa explicación no le quedara. Hasta a mí me quedó más claro el ejercicio. Más bien, profe, lo de cromatografía sí, cero, no lo recuerdo. Muchas, a mí me da mucha lástima porque de verdad ustedes no lo tomen a mal, pero ustedes se están perdiendo tanta información, no sé, yo es que así lo veo, cada vez que tengo algo trato de asociarlo con un proceso físico que entiendo. Y, y cromatografía es un concepto muy interesante en orgánica, muy interesante en orgánica. Yo sé que ustedes lo ven, no sé cómo se verá en la parte virtual, pero teníamos prácticas muy bonitas de cromatografía. Lástima, es una lástima que no lo hayan podido aprovechar a su máxima expresión. Orgánica es un curso bonito, muchachos. A mí me gusta mucho orgánica. Me gustaba mucho dárselos. Lo que pasa es que 2 semestres conmigo ya ustedes se van a dar cuenta que no es lo óptimo. Se cansan. Como pueden ver, me desvío todo el tiempo del tema. Ajá. Disculpe, yo solamente tengo una pregunta más. Perdón, ¿Qué- cambiando No, de no, presentación. no. Nosotros nunca utilizamos el que se hincha 4,55 veces su volumen original. Eso no es importante. Claro, Solo para saber que se hincha. Pero solo bien para pudieron saber que haber se dicho hincha. que se hincha y ya no decir cuánto y podríamos haberlo resuelto de la Exacto. misma manera. Exacto. A veces ese 4,55 se usa, por ejemplo, cuando ustedes tienen que obtener la información de este nanograma. Un segundo, acá. Cuando ustedes tienen que saber cuál es el hinchamiento esperado para poder obtener alguna de esas constantes. A veces se ocupa. Pero en este ejercicio no hacía falta más que para interpretar que el solvente S era un solvente adecuado. Listo, profe. Gracias. A usted por la pregunta, eso se me va a borrar todo. Ahora lo borro. Ok, muchachos. Lo que voy a hacer para no torturarlos más hoy, ya, es repasemos conceptos. ¿Qué es tacticidad? Eso es lo de sindiótáctico y Ajá. ¿Y eso qué significa, muchachos? ¿A qué está asociado? Es la orientación de... ¿cómo se vuelve en el espacio? Exacto. En el espacio, conformación. ¿Qué significa configuración, muchachos? En polímeros. La unidad base. La unidad base. ¿Qué es lo que está enlazado? Carbono-carbono, carbono-oxígeno, silicio-oxígeno, etcétera. Esa es la base. ¿Cómo está enlazado? ¿Qué está enlazado con qué? ¿Cómo está distribuido eso en el espacio? Se llama conformación. ¿Por qué es importante esto? Porque las propiedades de un polímero principalmente dependen del peso molecular. Entre más unidades repetitivas haya en el polímero, más dependientes van a ser sus propiedades dependientes de esa unidad repetitiva, de esa cantidad de unidades repetitivas. La segunda característica es cómo está distribuida eso en el espacio. Y ahí viene el concepto de tacticidad. Esa es una de las formas en que se analiza este tema. Cómo está distribuido en el espacio, cómo está dispersa, acomodado en el espacio. Y finalmente, llegamos a analizar únicamente la naturaleza de la unidad repetitiva después de haber pasado por peso molecular y conformación. Así que el peso molecular y la conformación son parámetros más importantes que su composición. Por eso tacticidad es un tema que tiene que estar súper claro, porque es más importante que reconocer la unidad repetitiva. Claro, muchachos. Sí, profe.
Listo. Entonces, como lo dijo el compañero, hay 3 tipos de tacticidad. Tenemos isotáctico, sintotáctico y atáctico. Y isotáctico significa que todos los grupos están distribuidos en un plano, y sindiotáctico es que están alternos y siempre mantienen esta regularidad alterna. Y atáctico significa que no hay regularidad. Esa es una conformación en el espacio. Tenía una diapositiva aquí limpia, pero no la veo. Ok. Descartar. En alguna parte del semestre hablamos, que no fue hace mucho, porque solo llevamos la 4ª semana, hablamos del polibutadieno. Vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 4. 2, aquí cierra, 1, 2, 3, 4 y aquí cierra. Y tenemos, esto es N, y tenemos estos 2 para arriba. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. M. Voy a volverlo a dibujar más bonito para que se entienda el principio. 1, 2, 3, 4. M. Esto es el polibutadieno trans y ese es el polibutadieno cis. Ven, ese es otro tipo de conformación. ¿Recuerdan cis y trans, muchachos? Sí, profe. Ok. ¿A cuál de esos 2 polímeros creen ustedes que logra un mayor empaquetamiento? ¿El cis o el trans? El cis. Lo interesante del cis es que, por ejemplo, este es el butadieno, el cis-butadieno y este es el transbutadieno. Y ahora que ya tocamos el concepto de momento dipolar, ¿cuál de estos 2 tiene momento dipolar más alto? ¿Qué pasaba con el trans, muchachos? Este grupo acá está en esta Las dirección. celdas están más distribuidas. Se cancelaban, por lo tanto el momento dipolar del trans es igual a 0. Y en este caso, usted tenía un par de orbitales acá, entonces tenía el momento dipolar en un solo plan. El momento dipolar es diferente de 0. Así que el butadieno en cis es poco polar, pero es polar, mientras que el trans era no polar. ¿Recuerdan eso, más o menos? Digamos. Ok. Esto es importante, pero ahora más importante es Profe, perdón, ¿podrías repetir cuál es el que tiene mejor empaquetamiento, dijiste? Ok, sí. Todavía no he llegado a eso, nada más les estaba recordando que el análisis que hizo el compañero no estaba mal desde el punto de vista de polaridad. Porque en polaridad el trans tiene un momento dipolar igual a 0, por lo tanto es una molécula con propiedades físicas más bajas, pero en polímeros el trans permite un mejor empaquetamiento que el cis. Porque cuando viene otra unidad cis acá, estas secciones pueden interaccionar, pero aquí hay un espacio, hay mucho espacio. Entonces, el trans tiene una mejor capacidad de empaquetar unidades repetitivas. Y como lo vamos a ver ahora más adelante en una diapositiva, el trans tiene propiedades físicas mucho mejores que el cis. Mucho mejores propiedades físicas que el cis. Entonces, muchachos, ya me van a creer, ya les voy a presentar datos para esto. Pero entonces, la conformación tiene un impacto directo en las propiedades físicas. Mejor empaquetamiento, mejores propiedades físicas, térmicas y mecánicas. Por lo tanto, después de haber dejado de lado o haber analizado la cantidad de unidades repetitivas, analizamos cómo están distribuidas en el espacio, siendo crítico identificar si hay carbonos quirales. ¿Por qué carbonos quirales, muchachos? ¿Qué significa un carbono quiral? Que hay más distribuciones para
Para la base. Que hay, dos posibles distribuciones en el espacio, la S o la R, ajá. Y que tienen imágenes especulares o tienen centros quirales, etc. Entonces analizamos eso. Pero también analizamos las estructuras que tienen dobles enlaces. Los dobles enlaces también pueden estar distribuidos en el espacio de manera trans o de manera cis. Y eso va a afectar el empaquetamiento. Para todos los cálculos que vamos a hacer, pues se los había mencionado, vamos a hablar en sistemas diluidos. Y esta era la gráfica que habíamos estado analizando la clase pasada. Pero para analizarla, la próxima clase, porque ya vino uno de tiempo, para volverla a analizar tenemos que recordar qué significa la temperatura de fusión. ¿Qué significa temperatura de fusión, muchachos? ¿Qué pasa al líquido? La temperatura, donde hay un cambio de estado que pasa de sólido a líquido. ¿Ok? El proceso en el cual pasa de líquido a sólido, ¿cómo se llama eso, muchachos? Solidificación. Solidificación. Perfecto. Entonces, estamos hablando de aproximadamente la misma temperatura. Si yo hago que el material funda a 110 grados, probablemente solidifique aproximadamente a 110 grados, probablemente. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos un cambio de estado. Aquí hay una entalpía, la entalpía de fusión. Y aquí yo necesito una cantidad de joules por gramo o joules por mol. Eso lo ocupo. Y si ustedes van a la literatura, ustedes van a toparse datos para la entalpía de fusión del agua, por ejemplo, o del aceite, o etcétera. Son valores constantes, son valores que yo puedo medir en Costa Rica y puedo medirlos en Japón y mido la cantidad de energía que necesito para transformar un mol de agua y es exactamente la misma cantidad aquí que allá. Así que es una constante. La TG la mencionamos la clase pasada. ¿Qué significaba TG? ¿Qué es TG? Transición vitrea. Es la temperatura de transición vítrea. ¿Dónde ocurre, muchachos? Es una transición de estado, cambio de líquido a gaseoso, de líquido de gas a líquido, de líquido a sólido, sólido a líquido. Hay un cambio del estado de agregación. No es un cambio de comportamiento. De cambio de comportamiento. ¿En qué estado de agregación? Sólido. Sólido. Entonces, tenemos un cambio de comportamiento físico asociado a una temperatura. No tenemos una entalpía asociada, es una transición secundaria, así se le llama. Una transición primaria tiene una entalpía asociada. Una transición secundaria no tiene entalpía asociada, nada más vemos un cambio en el comportamiento físico del sistema. Y lo hemos mencionado como una analogía con el chicle. Chicle. Entonces decimos que por debajo de, si esta es mi temperatura desde 0 hasta infinito, voy a llegar a una temperatura en la cual el chicle tiende a ser maleable. Y yo lo puedo formar por masticación. Pero por debajo de esa transición vítrea, ese mismo chicle, o que por encima de esa transición chicle de maleable, ¿cómo se comporta ahí, muchachos? Más quebradizo. Menos tenacidad. Sí, pero quebradizo también me sirve. Pero perfecto, menos tenaz también. Más quebradizo. Entonces vean que esta temperatura que estamos definiendo ahora es una temperatura en la cual hay un cambio físico en el comportamiento del material, pero sigue estando en estado de agregación sólido. Así que yo no veo esa, físicamente no lo veo más que por el cambio del comportamiento. Si ustedes agarran ese pedazo de chicle, lo meten al congelador y lo sacan, el chicle se va a ver exactamente igual, pero la respuesta mecánica cambia. A pesar de que se ve exactamente igual. Sigo en una región sólida. ¿Ok? La definición de la temperatura de transición vítrea es en la cual las moléculas tienden a estar girando. Las moléculas giran y vibran. Entonces yo tengo mi metano, H, y mi metano está girando libremente en todos sus estados de giro posibles. Todo esto se está girando acá, este enlace está girando acá, la molécula está girando acá y la molécula está vibrando en todas direcciones. Esta es mi molécula de metano vibrando
en todas direcciones. Cuando analizo un polímero, yo analizo que este polímero va a estar girando sobre su propio eje, y entonces estos hidrógenos van a estar girando girando. Esta estructura está girando y está vibrando. Entonces, por debajo de la temperatura de transición vítrea, estos procesos de giro naturales en el polímero se restringen. Es una temperatura en la cual esta vibración y giros se limitan, haciendo que el material reduzca su capacidad de utilizar su energía vibrando en deformación. Entonces, yo sé que yo a veces les pido mucho y ya casi los dejo ir palabra, muchachos, pero si yo tengo una gráfica de carga contra deformación, que yo sé que ustedes la manejan o por lo menos la han visto, ustedes saben que la pendiente está asociada a ¿qué, muchachos? ¿Esta pendiente a qué está asociada? Módulo de elasticidad. Al módulo de elasticidad, excelente, muy muy bien. Y entonces cuando hablamos de un material que se deforma mucho, vemos cómo después de pasar ese módulo, llegamos a este fenómeno que es que esto corresponde a la energía que se utiliza el material para deformarse. Tiene una región elástica y tiene una región no elástica. ¿Reconocen eso, muchachos? Sí. Sí, profe. Cuando ustedes enfrían este material, lo que van a hacer es que aumentan el comportamiento mecánico. Por lo general, hacen esto, aumentan el módulo, pero reducen esta zona de deformación. Entonces, ¿qué hacen en el chicle? El chicle por encima, esto está por encima de la teje, eso es teje, superior a la teje. Ese es el chicle cuando lo están masticando. Entonces, ustedes muerden el chicle y el chicle cede mecánicamente en la parte elástica y se deforma viscosamente. Cuando lo congelan, el chicle ya no responde de manera viscosa y responde meramente de manera elástica y tiene mucha menor energía para deformarse. Así que en lugar de adaptarse a la cizalla o al diente, se va a quebrar por el impacto del martillo. ¿Más o menos claro, muchachos? Más o menos. O empiezo con eso de nuevo en el jueves. Ok. Sí, muchachos, ya no los voy a cansar más. Creo que fue suficiente hoy, pero el jueves repaso este concepto. ¿Qué pasa cuando estamos por debajo de la TG? ¿Y qué pasa cuando estamos encima de la TG? Eso es lo que vamos a llegar a hacer el jueves. Recuerden que el jueves es el último día para subir el trabajo del artículo. No pierdan eso, muchachos. Y la idea del artículo, muchachos, no es que ustedes se vuelvan expertos en un tema. Ya supongo que escogieron alguna línea en polímeros que les llame la atención. La idea es que jamás con ese artículo a este nivel del curso lo van a poder asimilar completamente. La idea de este trabajo, muchachos, es que evalúen la calidad de la literatura que están utilizando. Es eso, evaluar calidad. Eso quiere decir que ustedes pueden escoger el tema que ustedes quieran. Ustedes pueden hablar de elastómeros o de materiales poliméricos cromóforos, eléctricos, etcétera. Todo lo que ustedes quieran analizar en polímeros. Eso no es una limitante. Lo que necesito es que si ese trabajo les va a enseñar algo, es que ustedes se pueden topar en un mismo tema diferentes fuentes de información. Y si esas fuentes de información vienen de una literatura revisada, ampliamente estudiada, de un autor conocido, es una mejor referencia que el peor de los escenarios, que es un blog en internet que dice cómo se hacen las cosas. Los dos pueden estar correctos. Sin embargo, uno le va a decir a dónde referir y el otro le va a decir hasta aquí le voy a explicar. Por lo tanto, la referencia más adecuada es la que habla mejor y ha sido mejor revisada.
Entonces, muchachos, ese es mi objetivo con este primer trabajo. Que ustedes entiendan la diferencia entre bibliografías. No todavía que se vuelvan expertos en polímeros. Todavía nos faltan un par de meses para eso. Sí, señor. Nada más quería preguntar, creo que la respuesta es ambos sirven, pero los títulos y el nombre de la revista, por ejemplo, eso se puede quedar en inglés, ¿verdad? No hay que traducirlo. Ustedes no tienen, muchachos, lo único que ustedes me tienen que escribir en español si necesitaran es la conclusión. La conclusión. Si quieren escribirla en otro idioma, yo tengo Google Translate, entonces no se preocupen. Hasta japonés creo que puedo traducir y entender. Entonces, yo no ocupo nada en traducido. Si la revista viene en inglés, me pueden dejar el título en inglés. A veces incluso manejamos terminología en español que es más cercana al inglés que lo que es al español. Así que no se preocupen por traducir nada. Déjenme el título original, déjenme en el DOI o cualquier indicador que necesiten dejarme. Yo esta información la voy a usar para ir a revisar a ver si tengo dudas sobre la naturaleza del artículo. Y me ha pasado que me he topado con artículos tan buenos que leyendo su trabajo me regreso al artículo e incluso me leo todo el artículo después de ver todo lo que ustedes me están escribiendo. Créanme que lo que ustedes me escriben yo lo leo con mucha dedicación. Ustedes dedican su tiempo, así que yo disfruto mucho la lectura de lo que ustedes están escribiendo. Profe, pero era un par